Hola, ¿qué tal? Mi nombre es James Mesa, dedicado al diseño y cálculo estructural. En esta oportunidad les mostraré una hoja de cálculo para la elaboración del espectro de pseudoaceleración, de acuerdo a la norma E030-2018. Esta hoja de cálculo lo realicé de manera que se haga más práctico la elaboración del espectro y llevarlo a un programa de cálculo, ya sea el ETABS o SAP, bueno, el que mejor se adecue a sus necesidades. Para la elaboración del espectro nos solicitan factores, como es el factor de zona, factor de uso, factor de amplificación sísmica y el factor de suelo, ¿no? Todo esto dividido por el coeficiente de reducción y a la vez todo esto multiplicado por la gravedad. Para identificar el factor de zona nos solicitan la ubicación del proyecto, ¿no? Como ven en esta hoja de cálculo están todos los departamentos, a la vez cada uno con sus respectivas provincias, y en cada provincia están sus distritos, ¿no?, identificados en esta hoja. Por ejemplo, pongamos del Callao. Para esta ubicación tiene un factor de zona de 0,45. Ahora pasamos a identificar el factor de uso, el cual está determinado por la categoría de la edificación. En la E030 nos menciona 4 tipos de edificaciones, categorías, las esenciales, importantes, comunes y temporales, ¿no? La nueva norma, a comparación de la 2016, en esenciales nos adicionó lo que es estaciones ferroviarias y sistema de transporte masivo o masivo de transportes, ¿no?, que es 1.5. También en edificaciones importantes, lo que vendría a ser terminales de buses de pasajeros, ¿no? Bueno, en nuestro caso aplicaremos esto, ¿no?, que también es una estructura esencial. Como paso siguiente, el factor de amplificación sísmica, que bueno, este factor sería calculado de acuerdo a los parámetros de sitio, ¿no?, que lo tenemos acá. Para cada tipo de perfiles, suelos intermedios, suelos blandos, suelos rígidos, roca y suelos muy rígidos, ¿no? Y claro, para cada uno sus respectivos factores. Por ejemplo, nosotros pondremos un suelo intermedio, para lo cual se identificaría el factor de amplificación sísmica, ¿no?, de acuerdo al periodo de la estructura. También nos solicitan el coeficiente de reducción. Esto está determinado por el tipo de material. Como observamos, también están todos los materiales que nos mencionan en la norma. En nuestro caso pondremos muros estructurales. El coeficiente de reducción es el coeficiente básico de reducción por el factor de irregularidad, ya sea en altura o en planta. En nuestro caso el coeficiente de reducción es igual al coeficiente básico. ¿Por qué? Porque el factor de irregularidad es 1 y 1, ¿no? Es por eso. Si en caso hubiese alguna irregularidad, por ejemplo el piso débil, si se dan cuenta, lo multiplicaría el 6 por 0.75, ¿no?, que bueno, sería 4.5. Si se dan cuenta, en ambos
en ambas direcciones se multiplica. La norma nos especifica si algún factor de irregularidad, ya sea en planta o en altura, se toma el menor. Por ejemplo, si acá tenemos el factor de irregularidad en altura, tenemos al menor al factor de irregularidad en altura en Y, se tomaría el menor, ¿no? En este caso 0.75. Igual para el factor de irregularidad en planta, ¿no? Como vemos, también igual se multiplica, si se puede observar. Igual, si se tuviese uno o más irregularidades, por ejemplo, en altura, pongámosle piso débil y irregularidad extrema, se tomaría el menor entre estos, ¿no? En este caso sería la de irregularidad extrema de rigidez. Pero en nuestro caso, a ver, pondremos uno que no presenta irregularidad. Igual para la dirección en Y se tomarían las mismas funciones. Si observamos en acero, el coeficiente básico de reducción para pórticos intermedios resistentes a momentos ha cambiado a comparación de la norma de la 2016. Igual para pórticos ordinarios resistentes a momentos, ¿no? Bueno, nosotros pondremos de concreto armado. Sin ningún tipo de irregularidad. Bueno, realizado todos estos datos, procederíamos a realizar primero el análisis estático, que nos pide los mismos factores, ¿no?, para hallar el coeficiente basal, que esto posteriormente sería llevado a un programa de cálculo. Para desarrollar esto se tiene que identificar un periodo fundamental, que a la vez esto es la división entre la altura de la edificación y el factor o el coeficiente, ¿no?, del material, ¿no?, que se va a utilizar. Para mejor entender, se tiene esta ecuación para el desarrollo del periodo fundamental, ¿no?, que no es más que la altura entre el coeficiente del tipo de edificación que se va a realizar. En nuestro caso es para un edificio de concreto armado, que sería esto. Teniendo estos datos, pondremos la altura de una edificación, pongámosle 12, entre el factor que sería 60, que nos daría un valor del 0.2. Ese valor sería insertado aquí. Bueno, que ya está, ¿no? El factor de amplificación sísmica sería un 2.5, y lo cual el coeficiente basal sería este valor, y sería insertado en este lado, ¿no?, como observamos en patrones de carga sísmicas.
en fuerzas en la base, coeficiente de fuerzas en la base, y sería insertado ahí, lo cual ya está hecho. Ahora para el análisis dinámico, igual, para cada tipo de periodo nos va a salir un factor de amplificación sísmica, y lo cual un tipo de aceleración, ¿no? En la gráfica observamos que sería de esta forma. ¿Por qué sale de esta forma? A ver, he observado que algunos lo consideran de esta forma, ¿no? Pero en la norma nos explica que debería ser formada así debido a esta ecuación. Si bien es cierto, esta ecuación está mencionada solamente en los sismos verticales para desarrollar los sismos verticales, pero textualmente nos menciona que también debería ser considerado, ¿no?, en el sismo horizontal. ¿Y por qué debería ser así? Les muestro un pequeño... A ver, el diseño del espectro no es más que la resultante de todos los sismos transmitidos en una edificación, ¿no? ¿Cómo sería esto? Bueno, y esta parte, esta es la resultante, y todos los sismos, claro, son de esta forma, ¿no? Y todos tienen tienen tendencia a subir desde esta parte. Es por eso que debería ser considerado, o es considerado, ¿no? Bueno, como les digo, algunos lo consideran, siguen considerándolo en sismos horizontales de esta forma. Pero bueno, por último, exportaremos los puntos obtenidos en una hoja, ¿no? Bueno, también puede ser importado desde un programa de cálculo en una hoja Excel. Bueno, en un bloc de notas para no complicarnos. Y nos vamos lo cual, a ver, pongámosle el espectro X, y como observamos se obtienen los puntos, ¿no?, que lo realizamos en una hoja de cálculo. Bueno, esto lo convertiríamos, y si observamos tiene los mismos datos: 1.15, 1.30, 1.44. 1.15, 1.30 y 1.44. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna consulta, alguna inquietud? No duden en preguntar. Gracias.